Hola, qué juicios todos tan juiciositos. Hola. Hola, profe, bien. Bien, sí. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Diga más. Buenas noches a todos. La idea de esta videoconferencia se divide en dos partes. Uno, como comentarles unos cambios que han pasado pues en la facultad que nos informaron ayer, que son unos cambios que se van a aplicar ya a partir del próximo semestre. Entonces sí, quería avisarles para que no les caiga de sorpresa. Ya de todas formas a ustedes les va a llegar pues la información, creo que a través de un video o unos lineamientos escritos, pero es mejor como enterarse de ¿Y esas. qué va a cambiar, profe? ¿Qué pasó, fue? ¿Va a estar más duro o qué? A mí sí me parece. ¿Sí? A mí sí me parece. A ver, chismoséenos un poquito. Sí, a mí sí me parece. Y ya la segunda parte serían las preguntas del examen, lo que vamos a ver pues el sábado. Entonces, inicialmente, ¿qué pasó? Ah, ya. Inicialmente, el primer día de clase les van a hacer un examen de la materia que ustedes deberían anteceder. O sea, por ejemplo, si usted va a ver factores de riesgo, factores químicos, les hacen un examen de factores de riesgo enfocados a los químicos. Si usted va a ver, por ejemplo, no sé, costos, algo que tenga que ver con matemáticas, le hacen un examen de matemáticas. Si usted va a ver toxicología, le hacen un examen de riesgos químicos. Entonces, no sé, ustedes ya que van a pues ver las próximas materias, ustedes como que sepan qué antecede a esa materia. ¿Ustedes qué van a ver ya el próximo semestre? El próximo semestre. Ah, espera, yo le digo que vamos a ver el otro semestre. Vean. Para el sexto, nosotros vamos para el, pues, quinto, sexto. Acá dice, bueno, en el sexto inglés 2, riesgos mecánicos y eléctricos. Entonces, mira, inglés, entonces, Una electiva, dice que medicina preventiva del trabajo y no alcanzo a ver bien, no. pero mire, inglés 2, o sea que tienen examen, ¿sí? Porque tienen examen de lo que vieron en inglés 1. No, ya escuché. Vieron va a haber riesgos biomecánicos y eléctricos, o sea que le van a hacer examen de factores de riesgos enfocados en esos biomecánicos. Pero le van a preguntar factores de riesgo y le pueden salir cualquiera, físicos, químicos, biológicos, cualquiera de ellos. Es lógico. Medicinal, medicina, ¿cierto? Medicina del trabajo, sí, dice medicina preventiva y del trabajo. Ahí yo no sé qué les preguntarán. Voy a preguntar. Pues así, me la voy a averiguar con. No te escuchas, desde que hay que... Bueno, lo que nosotros vimos en anatomía, que era, pues, que para poder ver esa materia teníamos que ir a anatomía, por eso lo vimos como en el segundo o en el tercero. Me imagino que medicina del trabajo, me imagino yo que enfermedades laborales del túnel de carpio, síndrome del manguito rotatorio, todo ese coso. Lo que sé es que ahí ven todas las gatizas.
De todas formas, recuerden que nosotros en riesgo clínico vimos dos gatillos. Pero Sí, porque ahí dice una lectiva, pero no dice pues qué lectiva será, enfocada a qué. es que eso es lo que le voy a preguntar a Natalie, que ustedes no saben cuáles son las selectivas a escoger. A ver si les mandan un correo especificando cuáles son las que pueden escoger para que ustedes sepan. Yo no traje el... O sea que nosotros vacaciones no vamos a tener, pues vamos a tener que estudiar todas estas materias. Pues yo mejor se los aviso, es mejor. Yo dije, yo les digo ahorita porque yo soy juiciosa, me considero juiciosa y yo no estudiaría para el primer día. Entonces yo sí prefiero avisarles para que estudien y se preparen. Pues sí, por lo menos tener uno como una idea de lo que va a haber. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué están haciendo eso? Porque en los exámenes Saber Pro, ay, Caterina no me escucha. No escucha, si se escucha todo maluco, pues como si hubiera mucha bulla. De todas formas, Sino que es que cada uno tiene que silenciar las cosas para que la profesora solamente sea la que hable. Pero ahí sí se escucha bien. sí. De todas formas, si algo usted le dice que hay que dar la videoconferencia, ella la puede ver. ¿Por qué pasa eso? Porque en las pruebas Saber Pro no les está yendo bien. Entonces están... Son las ECAES. Sí, las últimas. Las ECAES. Sí. Entonces por eso cambiaron eso. Y la otra parte es que los trabajos escritos van a ser con unas especificaciones, no las normas APA, sino unas especificaciones que ellos les van a entregar y nosotros le vamos a calificar según esa rúbrica que nos den. Si yo lo puedo conseguir antes, se los envío por correo, o si no, de todas formas, cada profesor en el aula les tiene que colocar esa rúbrica y esa forma de los trabajos que ustedes van a tener que hacer. Antes de cada clase, les van a hacer un examen sorpresa, pues no sorpresa, porque ya se lo estoy diciendo. Es como un quiz, pues. Sí, de 15 minutos, de un artículo, de un tema. Entonces el profesor le dice, a la clase siguiente vamos a ver este tema y tiene que leer este artículo. Entonces son 1 o 2 preguntas. Eso tiene un valor del 20%. Entonces, dependiendo de las actividades que se programen en los 6 encuentros o en los 4 encuentros, o serán 2 o será 1, pero siempre va a haber un quiz de 15 minutos, los primeros 15 minutos. Y vale el 20%, el examen final sigue valiendo el 30%. Profe, pero el horario de las clases no cambió, ¿sigue siendo igual o lo van a poner, como estaban diciendo, es que cada 8 días, que no sé qué? No. Pues eso fue un comentario que yo escuché. No, sí, eso han dicho, eso sí lo han dicho, pero no, eso no lo dijeron. El decano nos dijo lo que yo les estoy diciendo, que es la forma de evaluar. De evaluarlo, sí. ¿Y por qué fue? Porque imagínense que se pusieron 2 estudiantes al lado del decano, yo no sé, no lo reconocieron, y dijeron, no, usted responda primero el examen y de acuerdo a las preguntas ya usted lo responde y así hacemos con no sé qué, al lado del decano. Ah, qué bobos. Calentaron el parche. Exactamente, la cosa complicó. ¿Qué más? En los exámenes finales ya el profesor los hace, pero los presentan con otro profesor diferente. O sea, ustedes solitos no se puede, pues, como dar explicaciones. Pero entonces va a seguir siendo presencial, porque yo me acuerdo que los primeros semestres eran virtuales. Ya no hay ninguno virtual, todos van a ser presencial con hoja, todos. Y los van a hacer así, entonces esperen ya para los exámenes del sábado, pues la idea es que nosotros nos vamos a sentar y los vamos a dejar a ustedes contestar el examen solitos. Ya tiene que ser pues una pregunta de que no entienden qué se les está diciendo, pero ustedes van a quedar solitos con las hojitas. Sí, no era como antes que uno se podía parar y les iba explicando, iba hablando, no, ya no se puede. Ya sé, el que estudia, el que no se fregó. Pues más bien. Ay. Se va a poner más complicada la cosa. Bueno,
De todas formas, si yo logro conseguir esa información antes, pues se las envío, pero si no, igual a ustedes el decano dijo que iban a hacer un video y les iban a entregar pues esa información para que ustedes las tuvieran pendientes. Pero pues bueno, yo les aviso porque es mejor uno estar avisado y estar listo. Sí, que cualquier cosa para que no lo cojan de sorpresa. Bueno, y en cuanto al examen, el examen tiene 10 preguntas, van a ser en parejas, hay unas preguntas que son teóricas y hay otras que son prácticas. Importante de las prácticas, todo lo que es la clasificación de los agentes biológicos. Ustedes saben qué significa clase 2, qué significa clase 3, qué significa los símbolos, que si usted la B es vacuna, si usted ve la T es toxinas, que si usted ve el asterisco significa que no se propaga en el ambiente. Entonces, a cada uno son varios exámenes que hice, no sé cuántos fue que hice, pero hice muchos, entonces eso van a Salen mezclados. Salen mezclados. Entonces, cada uno tiene un agente biológico y yo les escribo cuál es el tipo de... Voy mirando uno aquí. Les escribo cuál es el tipo de riesgo. Le hablo sobre las actividades laborales que pueden afectarse con ese microorganismo. Le hablo de las vías de entrada y ya de acuerdo a esa información, ya usted dice cuál es el grado de peligrosidad del agente, cuáles elementos de protección a utilizar y el grupo de clasificación de enfermedades profesionales. Por ejemplo, yo le escribo el virus, que el VIH pertenece al grupo 3, su vía de transmisión es la parenteral y este agente está en contacto con enfermeros, odontólogos o médicos. Entonces, ¿qué me puede decir de esto y qué elementos de protección personal? Entonces, elementos, guantes, gafas, gorro, bata, sí, le da como escribe los elementos que se colocan. Ah, el grupo de los trabajadores es el grupo B, porque son los trabajadores que están en contacto intencional con agentes biológicos y que tienen atención a los pacientes o atención a pacientes, ¿sí? Como es del grupo 3, significa que genera riesgo tanto para el individuo como para la comunidad. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Entonces tienen que saber qué significa riesgo 1, 2, 3 y 4 y de acuerdo a las vías de entrada, los elementos de protección. Y de acuerdo al grupo que yo les coloque, entonces ustedes dicen grupo A, grupo B, grupo C o grupo D, dependiendo de la información que se le dé del microorganismo. Esas se las voy a colocar ahí. Ella no le gusta. Otra práctica es que me tienen que decir, creo que son 3 ejemplos de accidentes de trabajo con agentes biológicos. Pero como yo les expliqué que un accidente de trabajo había que ver el peligro, la condición insegura y el acto inseguro, entonces de esos 3 accidentes ustedes me explican, ¿sí? ¿Cuál es el peligro, cuál fue el acto inseguro y cuál fue la condición insegura que generó ese accidente de trabajo con agente biológico? Ese es uno práctico. Hay otro práctico que es, según la clasificación de Spaulding, le puede salir que me diga 3, un ejemplo de cada uno, creo. 2 ejemplos de cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una zona crítica? ¿Cuál es una zona semicrítica? ¿Y cuál es una zona no crítica?
entonces ustedes colocan ahí los ejemplos según esa clasificación. No le pido definición, sino... Profe, qué Señor. pena, yo te pregunto con respecto a a ese punto. Cuando se habla de las clasificaciones, ¿me está escuchando, profe? Sí, perfecto. Ah, bueno. Cuando se habla de ese punto de las clasificaciones, cuando hablo de crítico, semicrítico, pero ese, teniendo el tema de que de nivel de desinfección o que lo de Spaul, no sé, No, o esa no la he sea, buscado, solamente no la he usted encontrado. decir el ejemplo. Entonces, por ejemplo, la zona no crítica es que no tienen pues como contacto con grandes microorganismos, ¿sí? Entonces es la resección, puede ser administración, Administrativo. eso, toda la parte administrativa, muy bien, ¿sí? Ya la semicrítica, ya podemos hablar del consultorio médico, el consultorio Los odontológico, baños. eso, los baños, eso sí es verdad, muy bien. Y ya la parte crítica, ya hablamos de la UCI, del quirófano, ¿sí? Ya lugares donde, pues uno debe haber una asepsia total, ¿cierto? O dos, donde hay mucha fuente de contaminación, por ejemplo, como las urgencias O los quirófanos. o los quirófanos, ¿sí? Ah, bueno, pero eso es de la zona, sí. Ah, bueno, es que yo estaba Eso, como la medio zona. Ustedes confundida pueden y buscar en internet, usted pueden buscar en internet y ahí le van a salir varios ejemplos. sino que ahí era con donde yo estaba buscando, yo decía, pero bueno, ¿qué será con respecto a la zona? O porque también como el tipo, ¿se acuerda que yo también tuve en la exposición hablaban como también de esta clasificación? Entonces hablaban como del tipo pues de utensilio que se había usado y con base a eso era que los clasificaban, críticos, entonces, y ahí cada uno decía, entonces por eso era que estaba Es, confundida, pero ya me queda claro, profe, gracias. es que para eso hicieron esa clasificación, como dices tú, Silvia, para poder hacer el manejo de la desinfección, tanto del instrumental como de las zonas. Para eso se hizo esa clasificación. Pues, de acuerdo a eso se hace la limpieza, tanto la que es frecuente como la recurrente, ¿sí? Cualquiera Ah, de bueno, esas profe, dos, listo, o perfecto. igual en la desinfección o esterilización del instrumental. Por ejemplo, no es lo mismo hacer la desinfección de un fonendoscopio a ya el instrumental del Eso. quirófano. Ujú. Sí, porque yo Aunque decía yo que dentro de los nunca he críticos, visto que limpien un fonendoscopio. ¿no? Ay, Después La de que parte de lo los oídos. sí, usted que sabe qué pero miedo, nunca de que ¿verdad? lo Uno nunca toquen a uno, pensaba. pues que lo limpien y ya van a coger a los otros. O que cambiarlo, eso como es de costoso. No, no, ni siquiera limpiarlo, le echan alcoholcito ahí. Pero se Gracias. supone, ¿no? Se supone. Bueno, Bueno, ¿qué más? Miremos. Ah, lo que usted dice también es importante. ¿Qué aspectos afectan la desinfección? ¿Sí? Si tienen contaminación con material biológico, todo lo que tenga que ver con cómo se afecta la desinfección. Las propiedades del hipoclorito, ¿sí? ¿Cómo se hace la... Yo les voy a colocar la fórmula, si yo les voy a poner eso. O se las coloco en el salón antes de la clase y se las dejo ahí para que ustedes ya la identifiquen la fórmula y ya ustedes ya sepan qué es lo que tienen que colocar. Y sí, mejor se las coloco en el salón, se las dejo escritas ahí en el salón. Y lo importante es como los cuidados o las propiedades que tiene que tener, o sea, cómo se debe almacenar, el tiempo de vencimiento, pues como todos los cuidados que hay que tener pues con con el hipoclorito. Voy a preguntar de qué es la bioseguridad, los principios de la bioseguridad. ¿Algún grupo les va a salir la definición de agentes biológicos? Profe, ¿me puede repetir más o menos qué dijo usted de la bioseguridad? Que a algunos les va a salir defina bioseguridad y como para qué sirve o su aplicabilidad en salud ocupacional. Sí, esa es una. No me acuerdo bien, pero sale que la bioseguridad y esos beneficios, cómo se aplicarían en seguridad y salud en el trabajo.
Y hay No, ¿qué está por acá? No. y hay otra pregunta que son los principios de la bioseguridad. Sí, que sepan cada uno cuáles son. ¿Qué pregunta? Sí, Pues eso está en el video, ¿cierto? sí, eso está en el video. Listo. Preguntas en cuanto al contenido de la hoja de seguridad, porque ahí decía que le llenan la hoja de seguridad y que supieran cada una de las definiciones. Es dosis infectiva, sale la diferencia entre huésped y reservorio. Creo que no les puse qué es microorganismo centinela, pero para que ustedes lo tengan claro que son esos microorganismos que son específicos como de cada labor. ¿Sí? Los que vamos a ver en una carnicería no son los que vemos en la funeraria, ni los que vemos en el consultorio odontológico, ni los que vemos con los médicos. Otro. Los principios de limpieza, ¿sí? Los que explicaron pues los compañeros. Voy a colocar un ejemplo de una profesión y hay unos que les sale verdadero o falso. Yo digo, por ejemplo, el del gimnasio pertenece al grupo de verdadero o falso y digan por qué. Entonces, todo lo que tenga que ver con zonas húmedas, por ejemplo, el del gimnasio, ¿qué otra zona húmeda puede ser? Turcos, saunas, todo eso tiene que estar en el grupo D. ¿Listo? Todo lo que sean zonas húmedas. Zonas húmedas, a veces hasta los arroceros, los podemos incluir ahí. Todo lo que sea zonas húmedas está en el grupo D. Entonces ustedes dicen verdadero o falso, y entonces ¿por qué están ahí? En algunos les salió que es un antiséptico y de 2 ejemplos. Entonces ya ustedes pueden decir cualquiera, clorexidina, yodo, alcohol o el nitrato de plata que uno siempre tiene en la casa para las quemaduras. Ya me acordé. Siempre les va a salir alguna pregunta de gestión de residuos peligrosos. Les va a salir, definan qué es un residuo peligroso y cómo se clasifica. Esos 3 grupos. Les va a salir cuáles son las funciones del grupo administrativo, porque como ustedes van a estar ahí, pero no todas, yo les digo diga 2 o 3 o 4, pero sí las tienen que leer, al menos saber qué plantear la política, qué disponer las actividades, no pues al pie de la letra como dice la ley, pero que sepa qué lo hace un director, ¿sí? Gestionar los recursos, vigilar y controlar, delegar responsabilidades. Mira, ahí dijimos 4 y yo no lo he leído. Pues yo no les pido al pie de la letra. En cuanto a los exámenes que les van a hacer, los cuida a otra persona, pero se los califica su profesor. ¿Sí? Entonces se los sigue calificando su profesor, la cosa es que no va a estar el profesor ahí, pues presente. Pues como para ayudarnos, ¿no? Eso. No va a estar ahí. Profe, como yo no estaba escuchando esa partecita, pues yo era lo último que escuché eso, que ustedes están hablando de todas esas cosas, es para el nuevo semestre. Sí, para el nuevo semestre. Entonces sí les recomiendo que ¿Sabes que pero eso aplica para desde el primero o del sexto, desde el primero? O sea, desde el quinto de nosotros o todo el joven que entre ahora va a llegar con esas políticas. Norma nueva. Sí, eso es nuevo. Verá que antes que desde sexto ya no, ya es para todos. Bueno, al menos ya vamos en la mitad, ya sabemos mucho nosotros, qué pesar los que entran. Bueno, aunque los que entran, de más que vienen del colegio con todos los conceptos. Y se adaptan más fácil. Y se adaptan más fácil, es verdad.
Nosotros ya es que acostumbrados a otra cosa, ay Dios mío bendito. Bueno, pero Sí, es que los cambios son duros, hasta para nosotros, cuando nosotros nos decían todo eso. no, imagínense ustedes que sí, pues imagínense ya empezar a calificar, porque me imagino que ya ese concepto pregunta por pregunta, uno en plataforma es a lo que ya de una vez y quitan como tanto carga de estar calificando. Pero de todas formas, yo creo que vuelven y nos, es que eso es lo que yo no entiendo, porque igual nos van a calificar la misma rúbrica de actividades en la plataforma, es que todavía hay mucha cosa ahí como que queda. Pero En el aire. eso es, sí, pues eso es, yo no sé, pero yo la veo, yo digo que eso sí, no sé, pues hay que cambiar la rúbrica, ¿no? Pero una Cierto cosa es que lo sí, que, yo el también, cambio, pero mire que hay bajar unas cosas que la son muy carga. puntuales al tema de virtualidad, Pues porque ese es el programa. eso pensaría yo, bajar la carga en la parte virtual, no tantas actividades. Pues eso Pero pensaría yo, hay que esperar a ver, ¿sí? muy chévere el decano, pero los que se conocen el manual o la metodología de qué es un estudio virtual, entonces, porque al son que vamos a hacer es como presencial, ya entonces en esto hay que ir todas las veces a tutoría y entonces todo examen, o no, yo no sé, pues Y una eso que el cosa, otro semestre solamente vemos 5 materias. Y me supongo yo que innovación a la creatividad para la generación de ideas de negocio, me supongo que es virtual. por eso, pero entonces ahí es Totalmente donde uno virtual. mira, entonces, exacto, entonces si hay virtualidad, entonces yo no entiendo, ¿no? En fin, cada cosa, Sí, ellos son esa los que innovación de administran. negocios. ¿Usted dónde está mirando eso? Yo no tengo todavía, pues ese, yo siempre voto ese correíto donde sale Eso no Pero tiene la el- malla. no, no la tengo, yo reenvíamela, sí mi creo que usuario es ese tiene que Munos bajarle una 1. parte de actividades del aula, pero pues yo no sé, eso no nos lo dijeron, entonces pues yo pienso que, o sea, hasta el día de hoy son las mismas actividades del aula con menos porcentaje, hasta el día de hoy, más las actividades distintas de ahora en adelante. Entonces yo creo que todas las actividades ya van a empezar a hacer eso en clase, pues los quiz, Por eso ya, entonces se está pues, perdiendo, sí, entonces ya no es tan eso es virtual, ya virtualidad es ya casi, más exacto. presencial. Porque igual a nosotros como docentes nos califican esa aula y entonces por eso es que nosotros les colocamos 2 foros, 2 cuestionarios, sí, o sea, tenemos que colocarla, entonces eso no lo modificaron. Lo que Pero bueno, bajaría serían los porcentajes. sino que uno que trabaja, Dios mío bendito, entonces, o sea, ya no es virtual, sino virtual y presencial, entonces, pues ahí Pero es yo como por el eso les avisé, compliquis. yo por eso les avisé mejor, porque para que aprovechen como dice, ay, a mí se me olvida el nombre de ella. Catalina, Sí, ¿o Catalina, quién? el, La que está ahí la con el auxiliar celular, Cari la auxiliar Catalina. de deontología, la auxiliar Ah, de... Ah, Ana no, María, es que María, es que no es que no tiene el nombre, que es Ana María, Ana LYX María. más. Es Ah, bueno, Ana con razón, María, Ana. como dice Ana María, estudiar y prepararse ahorita en vacaciones. No, pero profe, muchas gracias porque uno así se va mentalizando, la verdad, sí. Pues uno Claro, ya no no se deja todo a prepara. última hora, y uno, pues y yo no No, sé, como uno ya va como más adelante, como que difícil empezar a perder ya, porque no, no, yo digo, yo soy juiciosa, o sea, yo parto de ahí, yo soy juiciosa, yo no estudiaría, pues no. Entonces yo digo, no, pues si acá si a uno le avisan, yo estudio y yo ya voy, claro, ya voy todo. preparada. Total. El Bueno. problema es que a medida que uno va subiendo de temas, pues ya se tiene que volver más técnico, más, pues, todo. Es más difícil, como que más complicado se va a poner. Pues a mí sí me parece, claro. Sí, es más complicado y más por los turnos de trabajo de uno. Se la pasan es todo el día en el trabajo, pues. Sí. Sí. Por ejemplo, yo llego a las 8 y de lo que haga desde las 8 hasta las 12 de la noche, para volver a madrugar. Muy duro. O sea, yo estoy haciendo esos cursitos que me ponen de diplomado a leer. Ahorita tengo que sentarme a leer, es que como 2 cartillas ahí de 103 páginas y yo, ay, no. Ay, no, ¿a qué horas? Así como ustedes lo tienen a estudiar, a nosotros no suelen estudiar. Y yo, Y no yo sé, quiero aprovechar, yo quiero aprovechar dizque, las vacaciones para hacer un diplomado en salud pública. Y no, no, o estudia o hace el diplomado, qué pesar. sí, entonces no es mejor hacer de estas materias, porque muy maluco que lo cojan a uno hacia quemar. Sí, Oiga, qué imagino. pesar, No, hay sí. que empezar a entrar perdiendo. Ay, no, 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 eso es lo Sí, peor. ya. Uno entra perdiendo y ya se desmotiva. Sí, es verdad. Es Ah, mejor bueno, así. pues Bueno, ¿qué más esperemos les a ver. digo yo de la gestión de residuos? Ah, que ustedes me digan qué es el plan de gestión.
Acuérdese que el plan de gestión es ese papel, ese documento que nosotros escribimos las actividades de cómo vamos a hacer como el manejo de los residuos peligrosos. Que cuáles son las dos partes, la gestión interna y la gestión externa. La interna es la que tiene que ver con lo que nosotros hacemos como proveedores de los residuos. Y ya la externa es el encargado pues de los desechos, los que se recogen y ya miran la forma de eliminación de los residuos. Va a salir una pregunta como de cada cosa. La práctica es lo de los agentes. Va a salir una pregunta de las profesiones. Va a salir una pregunta de desinfección o esterilización, de gestión de residuos. Van a salir cualquiera de esas. En gestión de residuos pueden salir las características de la caneca o de la bolsa o del guardián. Puede salir cualquiera de esas. ¿Qué más voy a mirar acá? Guardián. Voy Está muy largo, santo. a mirar otra cosa. Sí, de gestión, no. Hay que decir que es una vacuna. Y como decir dos ejemplos, ¿sí? O sea, que al menos sepan el nombre de dos vacunas. Por ejemplo, profe, por ejemplo, lo que yo tengo ya resueltas como las preguntas, entonces, ¿qué es una vacuna? Y dos ejemplos, entonces uno coloca ahí sustancia que contiene parte del antígeno y una, pues lo que ustedes colocaban. Sí, Y dos ejemplos, hepatitis B y tétano, así. Eso sí, o con sus palabritas, o sea, yo no soy buena a aprenderme por memoria las cosas, entonces pues yo de aparte de ahí, pero yo sé que con sus palabras me dicen qué es, yo les pongo punto bueno, ¿sí? Bueno. Que uno sepa, bueno, tiene idea de lo que está diciendo. Otra... Esterilización, anuncie dos formas de esterilización, acuérdese que es calor húmedo y calor seco, que esterilización es cuando se mueren hasta las esporas. Ay, otro punto importante, ese sí es, las precauciones universales, ¿sí? Lavado de manos, uso de elementos de protección personal, desinfección, esterilización y manejo de residuos sólidos. Entonces ahí dice, defina qué son las precauciones universales y enúncielas. Entonces, al menos que uno sepa qué es eso, que es lavado de manos, uso de elementos de protección personal, desinfección, esterilización y manejo de residuos sólidos. Que mire que eso fue lo que vimos en el semestre, ¿sí? Miramos hasta ejemplos de otras profesiones. Y de bioseguridad también salen las barreras de contención. ¿Por qué sale la palabra barreras de contención? Porque dentro de las barreras de contención están las primarias y las secundarias. Las primarias son los elementos de protección y las secundarias son todo lo que son la infraestructura pues del edificio. Profesora, ¿qué pregunta es? La 25. Esa está Defina barreras de contención y enumere sus clases. Entonces dice, son aquellas que provienen del escape y la dispersión de agentes de riesgo. Barreras primarias, barreras secundarias, barrera microbiológica, barrera química y barrera física. No, pero déjala solamente en primaria y secundaria. Ah, entonces elimino esas, listo, profe. Ya las de para abajo no, porque esas ya son como las subclases, ¿sí? Ah, Mire que la bioseguridad solamente trata de los riesgos físicos, los químicos y los biológicos. Entonces, dentro de esas primarias pueden haber microbiológicas, pueden haber químicas y pueden haber biológicas. ¿Sí estoy diciendo bien? Sí, las subclases. Dijiste microbiológicas, biológicas y químicas. En las no, estoy ¿sí? repitiendo. Microbiológicas, químicas y físicas. ¿Sí ves ahí? En la primaria. Sí, pero no, mire, espere que me estaba confundiendo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que entran en la bioseguridad?
Están los físicos, que son temperaturas altas y bajas, están las microbiológicas, que ya son los biológicos, y están los químicos. Dentro de esas barreras hay dos clases, es la primaria y la secundaria. La primaria es la de los elementos de protección personal y las secundarias ya son la infraestructura. Del medio ambiente. Eso, sino que ya Silvia nos decía unas subclases, que era la microbiológica, La química y la barrera. y la química, ¿sí? Pero cualquiera de esas tres podemos hacerla como primaria o como secundaria, ¿sí? Pero solamente primaria y secundaria. Piense que primaria es lo que usted se le coloca pues al trabajador, lo que limita la separación del agente biológico con la persona y el ambiente que está aquí, cercano. Y ya la secundaria es la que evita que el contaminante, o sea, el contaminante, el peligro, tenga contacto con el medio ambiente exterior. Entonces yo hablo de infraestructura, de edificios, pues todo lo que se le coloca ahí. Ah, bueno. Sí. A ver. Sí, yo creo que vamos bien ahí ya. Sí, ya los tomamos todos, estoy revisando. Sí, ya las revisamos. Ya las revisamos. Ya están, las que son. Esas sí las que son. Esas son las que están ahí. Ah, bueno. Está bien, edificios peligrosos. Profe, el examen sí va a ser en parejas. Sí, es en pareja. ¿Y cuántas preguntas va a ser por grupo? Son 10 preguntas. Son 10 preguntas, dentro de las 10 preguntas están fija, la de, todos la tienen, la del agente biológico, y está la fija del accidente de trabajo con agentes biológicos. Esas dos las tienen todos. Esas dos las tienen todos. Accidente de trabajo. Accidente de trabajo que presenta, se presenta un accidente de trabajo, se presenta 3 factores. Eso. Entonces usted pone el ejemplo pero ¿cuál, profe? ¿Cuáles son las 3 pautas de seguridad mínimas para reducir los accidentes de trabajo producidos por agentes biológicos? Ah, esa es otra pregunta. Y de pronto esa sale, yo no me acuerdo si la escribí o no. Pero por ejemplo esa, pues para mí es uso de elementos de protección personal. Yo coloqué medidas preventivas, medidas de protección y medidas de mitigación, ¿sí? Y explíquemelas, ¿qué quiere usted decir con esas? No, pues es que las pautas mínimas, las medidas preventivas, ahí está lo de, por ejemplo, las medidas de protección, todo lo que tiene que usar el trabajador antes de ponerse al riesgo. Y las medidas preventivas, las de mitigación, pues lo que tiene que evitar, pues es que es como como esas hojas de seguridad que se tienen. O sea, las medidas preventivas que se tienen como para por ejemplo, así como ella que me escribe esas 3 cosas, me las explican qué quiere decir con cada una, porque yo, por ejemplo, lo tomé de una manera pues mucho más sencilla. Yo coloqué capacitación, uso de elementos de protección personal, y creo que coloqué pues para mí, y lavado de manos. Esas 3 cosas, no, mentiras, estoy diciendo una mentira, mira. Uso de elementos de protección personal, capacitación. Ahí serían, por ejemplo, medidas de protección, ¿cierto? Los usos de elementos de protección personal. Medidas preventivas son las capacitaciones y las de mitigación también. Ya si usted me lo coloca así con sus palabras, ya usted me explica pues qué significa cada cosa, porque esa es una pregunta abierta. Yo le decía, mire que es una pregunta abierta, yo pensaría eso, yo pensaría vacunación, uso de elementos de protección personal y capacitación. Sí, es más, pues es más sensato, queda como una respuesta más obvia
más colocaría puntual de ahí. lo que es eso. Pero Pues, si bueno. ustedes me lo colocan, lo que dice, tiene fundamento, está bien, porque pues eso es una pregunta que a mí se me salió pues como de mi mente y no hay como un texto que diga la respuesta, no. Y yo lo saqué fue un artículo que es pues que leímos con otro grupo. Y entonces ahí con otro grupo, no lo leímos con ustedes. Y decía eso, pues el artículo decía eso, decía Las esos tres pautas puntos. mínimas. Ah, bueno, Pero como le listo. digo, no está ningún texto al pie de la letra que ustedes tengan o que lo hayamos visto.